Mucho les puede sonar a infecciones del pasado, pero la gonorrea, la sífilis o la clamidia vuelven a la actualidad. También aumenta el contagio del VIH. No es ninguna novedad que el preservativo sigue siendo el mejor mecanismo de prevención. Lo que pasa es que los jóvenes se han relajado en su uso, promovidos por ideas de que determinadas enfermedades ya no son tan graves, bien sea porque piensan que les resta placer o porque se ponen en entredicho cierto rol patriarcal. El caso es que este repunte ha llevado al Ministerio de Sanidad a lanzar una campaña Siempre Preservativos para incentivar su uso, ya que desde 2002 la utilización del preservativo en jóvenes de 15 a 18 años ha caído hasta un 75%. Bueno, un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Mari Bolaños. Es docente, es máster en sexualidad humana, fundadora del colectivo Arimaguada y además durante 13 años coordinó el programa de educación afectivo-sexual del Gobierno de Canarias, que fue un referente de ámbito nacional. Mari, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por contar con nosotras. Bueno, hablamos del uso del preservativo. Ha caído ya en términos alarmantes, pero si bien es cierto que hubo una campaña en 1990, el Póntelo, Pónselo, parece que hubo... es cuando comenzó prácticamente esa educación afectivo-sexual en serio. Todo esto parece que ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Ha pasado todo este tiempo, ¿no? Sí, el problema es que volvemos a hablar de la sexualidad de los jóvenes unido a peligro. O sea, ahora estamos hablando de las ITS, en el Día del SIDA hablamos del SIDA, hablamos de que efectivamente los abortos, precisamente donde aumentan es en las jóvenes. Hablamos de que los embarazos donde únicos se mantienen es en jóvenes, hablamos del aumento de la violencia de género, de la violencia machista, de la violencia sexual en jóvenes, y lo reconocen absolutamente todas las instituciones. Sin ir más allá, en septiembre el Gobierno de Canarias aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno de Canarias a que se creara un plan integral de educación y atención a la sexualidad juvenil, a la sexualidad en general. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un tema solo de uso del preservativo, es decir, la prevención pasa antes por la aceptación y la promoción de la salud sexual. Es decir, un joven para que llegue a usar un preservativo tiene que, por un lado, reconocerse como ser sexuado, reconocerse positivamente, entender que puede tener esas conductas sexuales, tener acceso al preservativo, saber cómo utilizarlo, tener en cuenta que tiene a una persona con la que está interactuando y que tiene los mismos derechos y que efectivamente va a relacionarse con ella o con él, con esa persona, desde una ética relacional, donde la igualdad, la diversidad, el respeto y el bienestar presente, y evidentemente todos esos elementos ya sabemos desde hace muchos años que no se consiguen solo con una campaña de sensibilización. Entonces, para mí el problema está en que una vez más un tema que consideramos ya como un problema de salud pública lo queremos cubrir con una tirita, cuando realmente se necesita una intervención integral mucho más importante, ¿no? Y además estamos hablando de adolescentes que cada vez se inician más, de forma más temprana en las relaciones sexuales, ¿no? En la última encuesta de la Sociedad Española de Contracepción se bajaba 2 años a 16 y sabemos incluso en diversos estudios que se han hecho aquí en Canarias que incluso se inician con 14 y 15 años en relaciones sexuales coitales. No hablamos de la sexualidad, pues para nosotros la sexualidad es algo muchísimo más amplio. Efectivamente lo sabemos cómo hay que hacerlo. El problema es que requiere una intervención que no pasa solo, volvemos a decir, porque efectivamente hay una campaña de sensibilización, sino que hay que intervenir con la familia, desde los centros escolares, desde los centros sanitarios, desde los medios de comunicación, desde los servicios sociales, es decir, una intervención integral que ya en Canarias la tuvimos hace un tiempo. Bueno, se han relajado los jóvenes, como estamos diciendo, en el uso del preservativo, se ha relajado sobre todo la información en cuanto a prevención, pero hasta qué punto también hemos fomentado el hecho de que hay enfermedades que ya no son tan graves como antes, y eso precisamente ha dado pie a que muchos jóvenes digan, bueno, pues si esto ya no es tan grave, con que no me ponga el preservativo, bueno, ya se solucionará de otra manera, ¿no? Sí, el tema es que efectivamente y afortunadamente el VIH-Sida, el SIDA no es hoy una enfermedad mortal. Eso ha llevado a que relajemos las campañas y los servicios de prevención y promoción. Sin ir más allá, en la Consejería de Sanidad existía un programa de prevención de las ITS y del SIDA que se desmanteló, entre tantos servicios que se han desmantelado. Y yo creo que ahí está el problema. O sea, el problema fundamental es que en estos momentos no estamos ofertando a nuestra población juvenil las herramientas para que realmente sean capaces de decidir sobre su biografía sexual y afectiva. Y no hay otra. Si efectivamente yo no sé decidir sobre lo que tengo que hacer en cada momento, me estoy exponiendo constantemente a peligro sin saberlo.
Las ITS muchas de las veces no tienen síntomas, sino mucho más tarde. Los jóvenes confían, tienen una percepción del riesgo más baja y además incluso a veces se les promueve, ¿verdad?, en esta sociedad esa bipolaridad entre lo que es el trabajo y el placer, siempre se ponen como contrapuestas y parece que hay que descargar cuando sales de fiesta a todo lo que sea. Eso también se lo transmitimos a los jóvenes. Y además no hay ningún planteamiento de pensar muchas de las veces en si yo hago esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué consecuencias tiene? Por lo tanto, si efectivamente no trabajamos ese tipo de cosas que son elementos educativos, no podemos conseguir que las ITS bajen. No solo que no bajen, es que han llegado a unas cotas que nunca pensamos que efectivamente fueran a tener. Fíjense que la ministra hablaba de un 2,57 en el 95 y ahora un 10,11 y en Canarias todavía más alta, un 14,11. Es decir, somos de las comunidades que estamos más altos en ITS, en embarazos en jóvenes, en abortos en jóvenes, en violencia sexual. Por lo tanto, desde luego nosotros sí hacemos un llamamiento, esperemos que las nuevas corporaciones cojan de lleno este elemento, porque además no lo planteamos solo para prevenir, sino para promover una sociedad, digamos, más justa, más diversa, más igualitaria y más feliz. Lo que pasa, Mari, que muchos jóvenes que no encuentran esa educación afectivo-sexual en las casas, tampoco en los centros escolares, recurren a Internet. Internet se ha convertido en un foco de información, sobre todo de pornografía, a imitar roles de lo que ven en Internet y donde la protección precisamente brilla por su ausencia. Efectivamente, siempre hemos planteado educación afectivo-sexual no se puede dejar de hacer. Educación afectivo-sexual se hace siempre. El no hacerla en el centro educativo, el no hacerla en la familia, ¿qué ocurre? Que los niños y niñas y los jóvenes hoy ¿con quién más interactúan? Pensémoslo, ¿con las máquinas? Los niños y niñas desde 10, 11, 12 años tienen un móvil en su mano con acceso a Internet. Por lo tanto, está clarísimo, los estudios lo están diciendo, que de 10, 11, 12 años están accediendo a la pornografía, que además una pornografía que encuentran que es misógina, que es LGTBI-fóbica, que es violenta, y están interiorizando que precisamente esa es la visión de la sexualidad que deben asumir, donde hay unos roles estereotipados de masculinidad y feminidad que evidentemente son nefastos, son violentos, son efectivamente no tienen ninguna ética relacional que no sea la del placer inmediato y personal y la de la comercialización. Y que hay que acabar con ciertos mitos por parte de los jóvenes cuando se les cuenta, no, es que seguramente si te pones el preservativo no vas a sentir placer. También está de que si el preservativo es muy caro, no sé hasta qué punto también la financiación del preservativo puede ser una de las soluciones, Mari, pero en cualquier caso hay que tomar medidas para que el preservativo llegue a manos de los jóvenes. No es la única, pero yo recuerdo cuando el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil, donde empezamos a poner todos los medios, porque desde educación nosotros estuvimos hasta el año 97 interviniendo solo desde educación y en ese momento, después de varias evaluaciones, planteamos a la Consejería de Educación, no se puede intervenir solo desde educación. Los jóvenes necesitan la educación en la escuela, donde los eduques en actitudes, en habilidades, les des los conocimientos, pero necesitan en que las familias cumplan su función de refuerzo, de quererse a sí mismos, de autoestima, de vínculos afectivos, de actitudes, de valores, y que los centros sanitarios acerquen y den efectivamente también esa información. Y entonces uno de los temas que nos planteamos precisamente fue, se crearon consultas jóvenes para que efectivamente pudieran acceder a ellas, se puso la píldora del día después en los centros de salud y en las consultas jóvenes precisamente para que el entregarla fuera un tema también educativo, no como hoy que vas y la compras en la farmacia si tienes 20 euros, y también los preservativos. Los preservativos se acercaron, qué pena, me olvidé, iba a traerlo con un paquetito muy bonito donde además se decía cómo usarlo y se planteaba que además la educación sexual iba más allá. Es decir, todos los procesos que hagamos hay que acercar el método de prevención y hay que educar al entregar el método de prevención. Somos seres humanos y vamos más allá de un uso concreto, nos interrelacionamos, somos personas y de lo que se trata es de que tengamos unas relaciones más humanas, más felices, más igualitarias desde la diversidad. Bueno, antes nombraba la palabra de la píldora el día después, sí. Mari, también un método que muchas chicas la han tomado como un método anticonceptivo cuando normal, ¿no? Cuando no lo es. Nosotras insistíamos en que es un método de emergencia,
estábamos absolutamente de acuerdo, no solo en que en sus momentos no estaba ni ilegal, se legalizara, sino que conseguimos que durante el plan se incorporara como se entregaba desde el Servicio Canario de Salud. ¿Por qué? Precisamente porque queríamos ayudar a eso, a entender que si efectivamente te falla el método anticonceptivo, si te ocurrió que un día tuviste, no te lo pensaste muy bien, bien que lo utilices, pero que no lo utilicen como método anticonceptivo, es un método de emergencia, entre otras cosas porque tiene un nivel de seguridad muchísimo menor y porque tampoco se conocen totalmente cuáles son sus contraindicaciones, se tienen diferentes estudios y sobre todo porque lo que nosotros entendemos es que lo que hay que educar es en que efectivamente yo soy feliz con mi cuerpo sexuado, con mi sexualidad y como controlo mi vida a todos los niveles, también autocontrolo mis conductas sexuales y por lo tanto si voy a tener una relación coital, que no es la única sexualidad café-café, hay muchísimas formas de disfrutar de la sexualidad que no pasan por el coito, si lo voy a hacer, utilizo un método que me prevenga de un embarazo que no quiero en estos momentos y de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ese debería ser el objetivo realmente de la educación afectivo-sexual, entre otras, que lo básico es que efectivamente vivamos de forma placentera y responsable nuestra sexualidad. Bueno, sabemos que el colectivo Arimaguada tiene un servicio de atención en la calle San Agustín, en el municipio de La Laguna. Cuando se recurre allí, ¿se recurre ya por un tema de emergencia, de ya voy pidiendo ayuda, o también ves a gente que pasa por allí pidiendo información? No, nosotros somos un colectivo altruista, es decir, no tenemos ni siquiera subvención y hemos sido el último reducto que hemos quedado, desgraciadamente, o de los pocos que quedamos en Canarias. Mira, ¿tú sabes por qué no vienen? Porque las envían prácticamente todas las instituciones, desgraciadamente. De las 9 consultas jóvenes que había en Canarias, no queda sino la de los realejos, porque los profesionales han querido seguir adelante con ella. De los centros de planificación, de los 4 centros de planificación familiar, no queda ninguno. No hay consultas ginecológicas, sino por derivación para patología. Es decir, los jóvenes y desgraciadamente lo más que no llega son casos problemáticos, no tienen a dónde ir. Y son muchas de las veces, la mayoría, cuando los profesionales de instituciones locales, de instituciones insulares, de instituciones autonómicas, nos derivan para que demos una mínima información y nos encontramos en una posición realmente no solo triste, sino que a veces nos da mucha rabia, porque es que no hay a dónde derivar. Es urgente. O sea, en Canarias, con los datos que tenemos en torno a este tema, es urgente que se aborde un plan de educación y atención a la sexualidad en general, pero sobre todo juvenil. Porque además sabemos cómo hacerlo, se ha experimentado, sirvió, hay que hacer una intervención integral, sabemos cómo. No hace falta sino poner los medios para que efectivamente sea posible. Y esa es nuestra esperanza. Bueno, pues esa apelación a ese plan especial, ese plan integral para trabajar sobre todo con los más jóvenes, esperemos, como usted decía, ese llamamiento a las nuevas corporaciones, a los nuevos gobiernos que se harán a partir de estas últimas elecciones del 26 de mayo, que todo sea posible, sea una realidad. Mari Bolaños, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, pues así están las cosas en el ámbito de la educación afectivo-sexual, sobre todo a raíz de conocer estos datos, Marta, que conocíamos la semana pasada, donde caía ese uso del preservativo en nuestro país. Y las razones no las ha podido dejar más claras Mari Bolaños. Gracias, Estíbaliz. Hasta ahora. Hasta luego.